Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. Bienvenidos a Nébula, el podcast donde exploramos los enigmas más oscuros y los sucesos inexplicables de nuestra historia. En este episodio nos adentramos en uno de los accidentes aéreos más enigmáticos ocurridos en España, la tragedia del Montseny en 1970. Un avión se estrella en la montaña en circunstancias extrañas, pero lo más inquietante llega después, cuando los equipos de rescate cuentan los cuerpos. Hay uno más de lo esperado. ¿Quién era? ¿Cómo llegó hasta allí? Además, un error en pantalla del radar, un eco que no debería haber estado allí, pudo haber sido la causa del siniestro. ¿Fue un fallo humano, una interferencia desconocida o hay algo más detrás de este misterio? Algunos testigos hablan de luces en el cielo de aquella noche, avivando las teorías sobre un posible encuentro con lo inexplicable. Acompáñanos en este viaje entre documentos oficiales, testimonios y especulaciones sobre lo que realmente ocurrió en el Montseny aquella fatídica tarde. Prepárate para descubrir un caso donde la realidad y el misterio se entrelazan de forma inquietante. Comenzamos. Bienvenidos una semana más a Nébula. Habéis escuchado al principio. Hoy vamos a tratar un caso, además, que nos llegó a forma de comentario. Hicimos una publicación en la comunidad que tenemos ahora mismo, aunque pequeñita, pero ya bastante, bueno, pequeñita entre comillas, pequeñita tampoco se puede decir. Pero nos llegó un comentario al referente de tocar una temática concreta. Y casualmente, sí que es cierto que esa temática pues la traté hace tiempo, la cual incluso se llevó a televisión y tenemos muchos datos para poder ofrecer a día de hoy lo que ocurrió en ese accidente del Comet 4, año 1970, en el Montseny. Pero antes de nada, voy a dar paso directamente a mi fiel compañera que la semana pasada tuvo a bien el hecho de entrevistarme porque vine a hablar de mi libro. Buenas noches, Patricia Alonso. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, nebuleros. Que la familia crece y mucho, ¿eh? Y como siempre os digo, que mil gracias, que no podemos estar más felices y más contentos. Y desde aquí, como no, pues ya que tenemos esos nebuleros que nos siguen tanto, pues mandar un saludo sobre todo a Sergio, que también fue el alma mater de este capítulo, se puede decir de alguna forma, a Carlos, a Ana RK, a Chechu7, Agora 73, Laura Riquelme, una tal Marisa, que me suena a mí de algo, quizás a mí está Marisa Alonso, ¿no? Quizás tiene tus apellidos. Me suena de vista solamente. Desde aquí un beso a mi hermana. Y bueno, tantos otros que vais comentando semana tras semana, vais dando vuestro punto de vista, vuestra opinión. Y, cómo no, antes de que se me olvide, que tenemos también a Jacinto, en ese sentido, que le llaman Cinto, que tienen también un podcast que se llama Ingenuos del Misterio. Desde aquí también recomendamos el podcast de Ingenuos del Misterio, en el cual hacen unos debates yo creo que bastante interesantes. Mira, y todos somos ingenuos dentro de este mundo del misterio. Pero bueno,
sin más dilación, presentaciones hechas, comentarios que un día yo creo que nos podemos poner a leer, sobre todo para esas conclusiones que llegan a nuestros oyentes sobre los casos que ponemos. Cualquier día lo podemos hacer y responder incluso preguntas que nos hagáis. Pero sí, vamos a dar comienzo a este fatídico vuelo en 1970, donde un comet parece estrellarse de forma inexplicable en las montañas del Mont Saint. Pues como muy bien has dicho, Raúl, hoy vamos a tratar un tema de accidente de aviación, digamos que uno de los más misteriosos de España. El 3 de julio de 1970, el vuelo 1903 de la compañía británica Ryanair se estrella contra el macizo del Mont Saint, dejando 112 fallecidos entre pasajeros y tripulación. No hubo supervivientes. El avión despegó desde Manchester y se supone que 3 horas después debía aterrizar en Barcelona, donde los pasajeros iban a pasar unas apacibles vacaciones a la Costa Brava. Permítame que te interrumpa porque antes de continuar con este caso concreto, sí que es cierto que vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca, porque este avión era un Comet. Pues que tenemos información de que sobre el año 1954, concretamente el 10 de enero de 1954, hubo un accidente con este tipo de avión. Pero es que también en abril de 1954 hubo otro accidente con este modelo de avión. Pero antes de todo nos van a preguntar, nos van a decir realmente cómo era este avión y cuándo se genera. Era 1954 y uno de los primeros aviones de propulsión despegó de Italia. Era el máximo exponente de los viajes de lujo de alta velocidad. El avión era un de Havilland Comet de fabricación británica. El Comet era el primer avión de propulsión de pasajeros. Funcionaba con 4 motores de propulsión Ghost y transportaba 42 pasajeros y tripulantes hasta 800 kilómetros por hora, casi el doble que su competidor más cercano. Para poder alcanzar esa velocidad asombrosa con eficacia, volaba a una altitud de 12.000 metros, donde el aire es menos denso. 22 meses después de su lanzamiento, había 17 de esos magníficos aviones en servicio. 9 de ellos pertenecían a British Overseas Airways Corporation, o BOAC, que también los operaba. Pues, dada la explicación de este Comet, ese primer gran avión que hemos podido ver esas características, tenemos que ver que en el año 1954, por desgracia, hubo 2 accidentes trágicos que sesgó la vida de muchas personas. Se hicieron investigaciones a posterior de esos accidentes para denotar un poco qué es lo que podía haber fallado y se dio con la conclusión, fijaros, no solamente en aquel momento con los estudios que se podían hacer de aeronáutica, año 1954, sino que a posterior que han confirmado los estudios que se realizaron. Y es tan sencillo como que lo que es la cabina del propio avión, para ensamblar unas placas de aluminio con otras, en lugar de ser pegadas como ponían los planos principales, fueron remachadas. Pero no remachadas, fueron troqueladas. Eso significa que este troquel, al penetrar lo que sería el aluminio, realiza como unas pequeñas grietas, y estas grietas, le llaman la fatiga del metal, o sea, con la fatiga del metal se acaban desgastando, es decir, que acaban siendo maleables. Con lo cual, bajo la presión de los 12.000 metros que hemos escuchado que conseguían alcanzar este tipo de reactores, este tipo de aviones, terminaban por explotar. Así que Comet ya venía desde una historia trágica desde el año 1954, donde en ese mismo año 2 accidentes sesgaron la vida de más de 75 personas. Con lo cual tenemos que Comet parece ser que sigue con la tragedia, sobre todo esa línea inglesa o de la Gran Bretaña. Pero perdona que te he interrumpido, simplemente para aportar este pequeño dato dentro de esos Comet y qué ocurría con estos accidentes aeronáuticos. Al parecer, el día 3 de julio las condiciones meteorológicas no eran muy propicias para el vuelo. Había una niebla muy densa, había tormentas, tenían turbulencias. La versión oficial nos dice que cuando el piloto sobrevolaba el Mont Saint, notificó a Torre de Control que se encontraban sobre Sabadell.
También hay que tener en cuenta que en esa época no existía todavía el GPS. Sí había radares. Obviamente su posición era errónea. La niebla pudo influir en que se equivocasen. La tecnología de la que estamos hablando, fijaos que yo también estuve haciendo un estudio, sobre todo por un caso ufológico y sobre todo a lo mejor en el tema de Palma de Mallorca, donde están los EVA 4, he dicho el número de uno cuando es el del caso, los EVA, que son estaciones de vigilancia aérea. Esto, para que así a grosso modo se pueda llegar a entender, son como una especie como de cúpulas redondas las cuales emiten unos sonidos y hace como el efecto murciélago, es decir, cuando el sonido rebota y vuelve otra vez a lo que sería esa estación de vigilancia aérea, calculan lo que sería ese diámetro y calculan que hay un objeto sobrevolando lo que sería, en este caso, el espacio aéreo español. Por eso, cuando se habla muchas veces de los ecos, los famosos ecos que se van a hablar durante todo este programa, viene referido a todo ello. Aquel sonido que se emite, aquella vibración que se emite, la devolución para calcular el tamaño, la velocidad y a qué altura está directamente este posible objeto que está sobrevolando el cielo español. Pues como vamos a ver, las casualidades nunca vienen solas. A la vez que el avión notifica que están sobrevolando sobre Sabadell, en torre de control reciben un eco que ellos identifican como que es el avión, el Comet 4, también a la altura de Sabadell. Entonces le indican al piloto que puede comenzar la maniobra de descenso. Pero el avión realmente lo que estaba era sobrevolando el Montseny, con una espesa niebla, y siguiendo órdenes de torre de control comienzan a descender. Y sin darse cuenta de lo que estaba pasando, pues llega el terrible final. Impactan contra la montaña y quedando el avión completamente desintegrado. Pues imagínate, la imagen debió de ser dantesca. Así por lo menos es como lo relata Ángel Rabat, un vecino de Viladrau, que fue el primero en llegar al lugar del accidente. Tal y como él declaró en su día, dijo: yo vi ese avión volar muy bajo el viernes a las 7 de la tarde, pero como no se oyó ningún estruendo, pensé que había remontado el vuelo. Al día siguiente, las noticias informaron que había desaparecido un avión, así que pensé que era ese. Con el alcalde Ramón Arsé y 4 personas más de Viladrau nos trasladamos a buscarlo. Nos separamos y llegué el primero, vi las ruedas y luego todo lo otro. Estuve 20 minutos solo y fue muy impactante. No había ni una persona entera, solo el cuerpo de una niña. Todo en silencio. Había cabezas, miembros y vísceras colgando de los árboles. No lo he podido olvidar. No sé cómo no me desmayé. Ni tampoco he subido a un avión desde entonces, nunca más, ni he vuelto al lugar de los hechos. Escuchando atentamente te das cuenta de muchos detalles. Y uno fue que cuando el avión desapareció del radar de Torre de Control de Barcelona, las tareas de búsqueda se realizaron sobre todo por la zona de Sabadell y el entorno de Sabadell, nunca pensando que aquel avión se podía haber estrellado prácticamente en el Montseny o en el macizo del Montseny. Algo que luego los vecinos alertaron de ver aquel avión sobrevolando aquellas cimas y que de alguna forma seguramente desapareció. Así que yo creo que hasta el día siguiente, me parece, prácticamente no supieron dónde estaba aquel avión, ¿verdad? Sí, de hecho fue Ángel Rabat, este hombre que os he comentado antes, el que dio la voz de alarma. Y el 4 de julio se personaron allí un gran número de agentes y voluntarios que estuvieron trabajando sobre la zona cero. Aunque también hay que decirlo que, según decía este hombre, fue de una manera un tanto rudimentaria, porque aquello se empezó a llenar de curiosos. Entonces tampoco querían que viesen todas aquella escena tan desagradable, y empezaron rápidamente, pues simplemente con bolsas de plástico fueron cargando todos los restos humanos que iban encontrando. Y de hecho las autoridades deciden enterrar, en vez de repatriar, deciden enterrar a las víctimas en una fosa común en el pueblo de Arbúcies, debido al mal estado de los cuerpos, y que tampoco había, por lo visto, suficientes ataúdes de zinc para poder repatriarlos. Y de hecho no solamente eso, también se dice que, en plena dictadura en aquella época, año 1970, últimos coletazos se puede decir de la dictadura aquí en España,
sí que es cierto que se quería borrar un poco el tema de este tipo de accidentes, ¿no? Sobre todo por un tema turístico. Porque en aquella época es cierto que por toda Europa venían a la Costa Brava y a muchos lugares de toda España a veranear muchos extranjeros, en este caso europeos, y lo que no se quería era dar esa sensación o voz de alarma para que la gente no cogiera miedo y pudieran seguir viajando. Pero bueno, yo creo que con todo esto vamos a empezar. Hemos dicho lo que sería el tema del accidente, se ha valorado lo que es el accidente, lo que ocurrió, cómo ocurrió, incluso las personas que lo llegaron a encontrar. Pero aquí es donde empieza el misterio de ese accidente, de esos cuerpos y de esos ecos. Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de acontecimientos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos finales. Pues para empezar, y voy a leer textualmente lo que dice uno de los artículos sobre este accidente, que uno de los investigadores encontró un hecho extraño. El reloj de uno de los viajeros había sido dañado en el impacto y sus agujas se habían quedado congeladas al estrellarse. Lo más curioso era que este reloj marcaba las 7 menos 20. El avión había estado volando desaparecido sin aparecer en el radar más de 30 minutos. Nadie se explica eso. Incluso hubieron, en principio, alusiones o comentarios al referente de que como se había visto el ecorradar sobre Sabadell y parece que de alguna forma había vuelto hacia atrás, hacia la parte del Montseny. Incluso llegaron a decir que cogió unos agujeros de gusano de estos que se dicen, o algo temporal o una puerta dimensional que pudo trasladarlo hacia atrás en el tiempo, podemos decirlo así, o hacia atrás en lo que serían los kilómetros. ¿Qué te parece a ti esta historia de este reloj que también marca? Por lo menos es curioso que sí que es cierto que marque esa hora tan extraña, ¿no? Curioso es, desde luego, porque si la hora es correcta, ¿qué pasó con ese avión durante ese intervalo de 30 minutos? Ya que según Torre de Control, el Comet se puso en contacto con ellos a las 18:02, que es cuando ellos les dan la orden de comenzar el descenso. Y a las 18:05 ya no reciben ninguna señal del avión. Por eso es curioso que si el momento del impacto no coincide con la hora directamente que marcaba al estrellarse ese reloj. Pero cuanto más sí que es cierto que es una anécdota, podemos llamarlo así, una anécdota, anecdotario dentro de lo que sería este accidente. Anécdota curiosa, anécdota rara, pero no deja de ser anécdota. Pero sí que nos podemos ir directamente a las causas posiblemente de lo que sería este accidente. Y este accidente, vamos a repetir lo mismo, había un ecorradar sobre la posición de Sabadell. Y los informes a los cuales hemos tenido acceso explican y narran lo siguiente. En el informe se detalla lo siguiente en el punto 1.16, actuación de Torre de Control de Barcelona. Y leo textualmente. Al establecer la aeronave enlace de radio con Torre de Control de Barcelona en la frecuencia 119.1 MHz, a fin de identificarla, le ordenó un viraje al rumbo 140 grados, que anuló al rectificar dicha aeronave la hora estimada al radiofaro de Sabadell. Esto ocurría a las 17:59 horas y a las 18 horas, posteriormente a las 16:22 y con fines de identificación, Torre de Control ordenó otra vez a el Comet, en este caso, un nuevo viraje al rumbo 140 que la aeronave realiza hacia las 18:25. Torre de Control pregunta a la aeronave si se halla sobre Sabadell, pues observa en la pantalla radar un eco de características similares a las que debería producir el Comet en dirección y velocidad, confirmando la aeronave pasando Sabadell, por lo que el controlador autoriza el descenso a 2.800 pies de altitud, autorizado en la Carta de Altitudes Mínimas de Radar, el Centro de Control de Barcelona. Es decir, aquí ya observamos en un informe oficial que existe un eco, el cual nos dice que hay un objeto sobrevolando la ciudad de Sabadell y que, en este caso, a la persona, al controlador de radar, le hace confundir con el propio Comet por la velocidad, incluso por el tamaño que dice tener. Si queréis proponernos casos, hacernos algún comentario, decirnos algo a nosotros, lo que queráis, para todas esas cosas, nuestras vías de contacto son al correo
nebulaelpodcast2024@gmail.com o comentarios podéis dejarlos en ebooks o en nuestras redes sociales. Y el informe continúa diciendo lo siguiente. No leo todo el texto, sino que leo la parte, digamos, más importante. Y dice lo siguiente. Las causas del aludido eco que fue observado en la pantalla por el controlador de servicio no se han podido aclarar ni por Torre de Control de Barcelona ni por el Aeroclub de Sabadell. Por ello, no se descarta la posibilidad de pertenecer a un avión en sobrevuelo sobre Sabadell con plan VFR. En ese momento, el controlador autorizó el descenso a 2.200 pies, mínima altitud indicada a la carta de radar para ese sector. La dirección y velocidad del eco eran similares a las de que se esperaba la de un Comet. De todas formas, a mí me gustaría hacer una pregunta a Raúl, porque os juro desde aquí que no lo sé. Me gustaría saber de dónde ha sacado ese informe, que yo lo estoy viendo, ¿eh? Es un informe oficial, lo tengo delante, sin ninguna duda. Pero hay que pensar una cosa. En 1970 el aeropuerto estaba gestionado por militares, que cuando pasa después a una gestión civil, los militares se han llevado todos los informes. Por lo tanto, nadie tiene acceso a ello. Nadie sabe qué ha pasado realmente. No se sabe si esto fue un fallo humano del controlador, realmente fue otro avión lo que se vio, no fue un avión y pudo ser otra cosa. Pero bueno, a mí me gustaría saber sinceramente, Raúl, ¿de dónde sacas estas cosas? Bueno, es un informe que se hace a posterior. Es un informe que se hace prácticamente en aquella época, que lo realiza la Guardia Civil junto, como has dicho perfectamente. Guardia Civil está muy ensimismada o está muy arraigada con el tema militar en ese sentido. Es cierto que en el año 1970 los controladores aéreos son militares, plena dictadura. Sí que es cierto que luego ya se pasa para un tema civil. Pero bueno, sí que se hacen informes. Es un accidente y también estamos hablando de que Inglaterra está metida por todo en medio. De hecho, fíjate que recuerdo que hice además un vídeo directamente en YouTube y casualmente, a razón de lo que tú estás comentando, me llegó un mensaje de una persona que, bueno, si quieres, mira, te lo voy a leer directamente, así entiendes un poco cómo va todo. En este mensaje, hice un pequeño reportaje que se emitió, no, lo colgué yo prácticamente en el canal que tenía, que ya no subo casi vídeos de YouTube, y una tal María Hebel White me dice lo siguiente. Mi tía estaba en este vuelo. Visitaré el sitio la próxima semana. Gracias por continuar con su investigación sobre este desastre. Si tienes algún detalle para mí, o lugares o personas con las que debería hablar, te lo agradecería mucho. Muchísimas gracias. María Hebel White, es decir, la sobrina de unas personas que viajaba en este avión, pudo ver este vídeo, pudo ver esta investigación, pudo ver esta serie de circunstancias que se dieron, porque en Inglaterra no se dio prácticamente ningún dato, ni se dio absolutamente, no se dijo por qué fueron las causas de este accidente. Por otro lado, puede ser un tema de ocultación de que a lo mejor el controlador aéreo se despistara y luego dijeran que había un eco. No te lo puedo garantizar. Luego también hay otro misterio con el tema de los cuerpos. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo muchas veces para buscar este tipo de informaciones, pues uno cuando busca a veces encuentra, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, yo tengo que decir desde aquí, desde la emisora de radio, que lo que es esta montaña de Montseny es como muy sagrada también, es muy mágica dentro de Cataluña. Aquí tenemos las historias de las brujas, tenemos las donas d'aigua, que son como las ninfas, podemos llamarlas así más o menos. Tenemos una serie de circunstancias que también denotan ese parque natural que también es muy místico y muy mágico. Lugar de brujas, fueron perseguidas, fueron quemadas también en este Montseny. También hablamos del bandolero Serrallonga, que luego ha tenido tanta publicidad. Publicidad no, ha habido también tanta literatura, porque era un bandolero que supuestamente, o eso quiere decir la literatura, robaba a los ricos para poder dárselo de nuevo a los pobres, ¿no? A nivel de impuestos. En este caso, con Felipe IV, no con Felipe V, que fue el que invasó, sino con Felipe IV. Pero bueno, independientemente de lo que sería esta montaña mágica, ¿y mágica por qué? Porque hay motivos ancestrales que nos dicen que esta montaña tiene algo especial. Y al igual que la montaña de Montserrat también es archiconocida, quizás, por la fenomenología ufológica,
es que esta montaña pasa exactamente lo mismo. Y con ello os voy a leer unos textos de unas investigaciones que se realizaron desde los años 60 hasta prácticamente el momento que se dejaron de hacer esas investigaciones, en el cual voy a detallar una serie de casos sobre el Montseny y la periferia. Estamos hablando, para que así la gente se pueda entender más o menos, que desde el Montseny hasta la altitud o hasta la altura del Sabadell, que era donde tenía que estar el avión, que no, esos 40-50 kilómetros, hay unos 40-50 kilómetros de distancia. Pero cómo no, me voy a referir a Antonio Rivera y las investigaciones ufológicas sobre estos casos en el Montseny. Y dice así: los archivos del CEI se quedaron junto con el centro en 1958, pero los primeros años se llevó a cabo una revisión a fondo de la prensa anterior buscando la casuística nacional desde el inicio de los llamados platillos voladores de 1947. Así, el primer caso publicado en la prensa es una carta dirigida al director del Diario de Barcelona y firmada por 8 excursionistas de Barcelona el 3 de octubre de 1955, donde procedía la ascensión a la cumbre del Matagalls. Y la carta dice así: tenemos el placer de comunicarle, por si fuera de su interés para su periódico, que antes de ayer, domingo 3 de octubre, observamos desde la cumbre del Matagalls, de 1.691 metros, el Montseny, un extraño objeto anuniforme, ligeramente alargado, muy brillante, que permaneció estacionado a una altura y por un lapso de 3 horas, desde la 1 hasta las 4 de la tarde, en dirección noreste. No podía tratarse de un avión o de un globo meteorológico, puesto que dicho objeto permaneció todo el tiempo en la misma posición, a pesar del fuerte viento reinante. Este fenómeno fue observado además de nosotros por otros excursionistas que subieron al Matagalls, sin otro particular, etcétera, etcétera. Y luego dice, siguiente caso: un objeto luminoso cruzó el cielo del Pirineo hacia Mataró. El observatorio dice que tenía forma de pera invertida y despedía chispas. Barcelona 8, el director del observatorio del Montseny, informa que entre las 5 y las 5 y cuarto de la tarde de ayer, un objeto de gran tamaño, de forma de pera invertida, cruzó el cielo desde el Pirineo hacia Mataró, aproximadamente moviéndose a la velocidad del viento. Calculan en aquel observatorio que se encontraba a unos 3.000 metros de altura y descartan la posibilidad de que se tratara de un globo de sondajes meteorológicos. El objeto en cuestión brillaba deslumbrantemente, como una llama blanca, y desprendía partículas, asimismo luminosas, de sus partes más estrechas. Se carece de toda base para una explicación científica de este hecho. Para continuar, dice que entre finales de octubre de 1959 y primeros de marzo de 1960, se produjeron en el Vallés Oriental unas observaciones en serie que consideramos de la más extraordinaria importancia, de la cual, como hemos dicho, Antonio Rivera se entrevistó con varias personas que dijeron tener esta serie de avistamientos en los cielos españoles. El 24 de octubre de 1959, una nave nodriza que se desplazó lentamente sobre el Vallés Oriental, siendo vista por centenares de personas como un cilindro plateado, primero horizontal y después inclinado unos 45 grados respecto al horizonte. El 16 de diciembre de 1959, una nave portadora fue vista en dirección hacia el este, en el momento de la salida del sol, en posición inclinada. El 19 de diciembre, 2 discos fueron vistos de lado, inclinados al ponerse el sol. 5 de enero de 1960, 4 discos, sin determinar, totalmente inmovilizados e inclinados. Entre el 15 y el 25 de febrero, hubo un magnífico ballet o desfile aéreo formado por 3 naves nodrizas y 11 discos más otros 2 más próximos. El 2 de marzo, un disco fue visto en la puesta del sol descendiendo en picado sobre la montaña de Montserrat. El 15 de marzo, última observación comunicada, a la puesta del sol 2 discos que se separan, uno rumbo al norte y otro rumbo al sur. En septiembre de 1967, avanzamos unos años, tenemos otro avistamiento en el Montseny, en el propio observatorio del Cerro de l'Home, facilitado a través de una breve nota de prensa
Antonio Rivera se hizo eco, pero fue otro socio del Centro de Estudios Interplanetarios, el pastor evangélico Eugeni Dayans, quien habló ampliamente a partir de sus propias investigaciones. El misterioso ovni fue observado el martes 26 de septiembre de 1967 a las 4:30 de la tarde, desde la fuente del Briançó, lugar situado a unos 600 metros al noroeste del Cerro la Loma. En este caso, los observadores fueron el señor Fernando García de Castro, director del Observatorio del Cerro la Loma, al vecindario de Santa Fe del Montseny, que pertenece a Barcelona, su esposa Ana María Massagué, su hijo Miquel de 8 años y un vecino del Montseny, Enric Moré, de Can Ferrer de Arriba, con quien se encontraba el meteorólogo desde el principio de la observación. Todos ellos se encaminaron al Cerro la Loma sin dejar de mirar el objeto, y desde donde pudieron verlo con unos prismáticos de 6 aumentos con su familia, y 2 o 3 visitantes que se encontraban. Poco rato después, Fernando montaba la pista del cemento del observatorio su telescopio reflectante, autoconstruido, con espejos y ópticas del señor Costas, en una estructura de madera y el tubo de cartulina encolada, hecho y pintado incluso en el cerro por su propio hijo. El cielo estaba parcialmente cubierto por cirrus densos, que a partir de las 5 de la tarde ocultaban intermitentemente el objeto, puesto que se encontraba a mayor altura que aquellos, no participando de su movimiento de traslación, el que prueba que no estaba impulsado por el viento. Por otro lado, la visibilidad era buena cuando estaba oculto por lo que sea en las nubes. El sol se encontraba en aquella hora hacia el poniente, mientras que el objeto permaneció inmóvil sobre la vertical de los observadores. La luna, para encontrarse en cuarto decreciente, se encontraba bajo el horizonte. La elevación del objeto sobre el horizonte al principio debía ser de unos 85 grados hacia el noroeste, siendo de 90 grados hasta el final de la observación. La altitud se estimó que estaría comprendida entre los 12 y los 15.000 metros, y se supuso su tamaño como muy mayor de lo que cualquier aeronave podría ser, es decir, muy grande, incluso que cualquier globo aerostático. Hay que tener en cuenta que el objeto se encontraba por encima del manto de Cirrus. Su velocidad era nula, no se pudo observar ninguna maniobra. El objeto fue visto por última vez a las 17:45 horas, semivelado por las nubes, los cuales se fueron espesando, ocultándolo definitivamente. Por lo tanto, fue observado por espacio de más de una hora y cuarto, aunque otra persona que también lo vio y que se encontraba a varios kilómetros de distancia, aseguró que a las 14:30 horas ya se encontraba el objeto sobre la vertical del Montseny. El ángulo aproximado recorrido en una hora y cuarto fue de unos 5 grados. A primera vista no se podía precisar la forma, pero observándolo con un telescopio reflectante aparecía como un triángulo isósceles, brillante, blanco y de apariencia metálica. De no haber permanecido inmóvil, se habría confundido con una aeronave moderna en forma de flecha o de delta. No se observó ninguna estela ni rastro alguno de su paso, y tampoco ninguna perturbación magnética o meteorológica. Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. Fijaos que he querido aportar una serie de datos porque en referencia hacia esos años, en la altitud o latitud del Montseny, Sabadell, Tarrasa, podemos poner también incluso esos ejemplos, el fenómeno ufológico estaba bastante latente. Es decir, era más que probable, fuera lo que fuese estos objetos, que Torre de Control de Barcelona confundiera los ecos que podían producir esos objetos con lo de aquel avión Comet. ¿Cómo te has quedado después de todo esto? Creo que me has hecho una pregunta y me he extendido lo máximo. Bueno, yo ahora mismo estoy un poco alucinando porque no tenía ni idea de que hubiese tanta actividad ovni en los cielos de Barcelona. Y desde luego, viendo todos estos casos, pues cada vez cobra más fuerza, ¿no? La teoría de que el eco que recibió aquella tarde la torre de control, bueno, pues fuese precisamente no otro avión. No otro avión que nunca fue confirmado ni por tráfico aéreo de Barcelona ni por tráfico aéreo de Sabadell. Quiere decir, es un eco que supuestamente no debería existir o que no debería estar ahí. Y por eso sí que he querido referenciar que esa zona
fue un punto caliente en unos años donde se investigó, Antonio Rivera estuvo investigando el fenómeno ufológico. Pero ¿qué me dirías, fíjate, si este fenómeno sobre la vertical de Sabadell o de Tarrasa todavía se sigue produciendo en el año 1985? Pero fíjate que para ello tenemos incluso al controlador aéreo del momento de la Torre de Barcelona, que se llama Antonio Toscano, y que nos cuenta lo siguiente. Yo vi un eco como el de un avión con unas dimensiones desorbitadas. Y sobre todo los otros dos ecos que se movían en un principio, unos primeros barridos del radar, se movía como un caza antes de alcanzar la velocidad supersónica. Luego ya desaparecieron. A mí me llamó la atención el informe del piloto de Iberia, que decía que era una luz alargada, como una granja de gallinas en el aire, y en un extremo una luz anaranjada, a veces intermitente. Luego también el informe del avión postal, que esa luz se movía en zigzag. Sí, mire, para su información, hemos observado hace escasos segundos un resplandor bastante llamativo, potente, y hacía como un zigzag. ¿Y con respecto a su posición? Estaba más o menos a las 5. Esa es precisamente la posición donde yo le indicaba. Aquí obtenemos el caso que ocurrió el día 29 de noviembre de 1985, en el cual no solamente se recibe por parte, o sea, es decir, que Torre de Control ve este eco radar de 9 kilómetros de diámetro, cuidado, estamos hablando de 9 kilómetros de diámetro, o sea, un objeto de 9 kilómetros. Algo para mí increíble. Pero es que no solamente fue esto, es que incluso en las cámaras de TV3, que además está el programa también, y creo que lo tengo colgado también por YouTube, las cámaras de televisión de Cataluña recogieron esta luminaria. Y Policía Local, Policía Nacional, recibieron muchísimas llamadas alertando del avistamiento de esta luminaria sobre la vertical de Sabadell y sobre todo la vertical de Tarrasa. Hablamos de que 9 kilómetros en esa distancia daba para abarcar un amplio terreno. Y que, bueno, tuvo ese pequeño desplazamiento y que de forma abrupta desapareció. O sea, yo quizás he puesto toda esta retahíla de serie de datos y de casos para intentar darle un contexto a lo que pudo ver este pobre hombre, que luego cargaría con la culpa de haber estrellado ese Comet, porque no nos olvidemos, estamos hablando de este fenómeno ufológico, pero hablamos también del accidente del Comet y del ecoradar que se dio en circunstancias en aquel lugar concreto. De todas formas, según te estaba escuchando todo esto, estoy pensando que es curioso, ¿verdad?, que haya lugares en los que haya tantísima actividad ovni y no se ve nunca nada. Porque Barcelona, por lo que estamos viendo, es un sitio, bueno, desproporcionado. También podemos decir que, por ejemplo, aquí, donde vivimos nosotros ahora aquí en Valladolid, bueno, también tenemos ahí una especie de autopista, digamos, ¿no?, que la llaman digamos que es la autopista del Cerrato, donde también tenemos muchísimos avistamientos, que de esto sabe mucho nuestro amigo Fran Carrandi, que dentro de poco seguramente que está aquí para contárnoslo también. Bueno, una vez narrado más o menos lo que dicen los informes de la catástrofe de este accidente en el Montseny, una vez intentando deslucidar de alguna forma la casuística que se da en este lugar concreto, que pudo dar a error a ese ecoradar, pero es que claro, nos encontramos todavía con más misterios. Hemos empezado con el reloj, la puerta dimensional, el fenómeno ufológico. Ya nos encontramos con que el pasaje no era la totalidad que debía estar, o algo así. Pues efectivamente, porque la versión oficial nos dice que en ese avión en total iban 112 personas, 105 pasajeros y 7 tripulantes. Como os he dicho antes, bueno, los cuerpos quedaron en tan mal estado que era prácticamente, irreconocibles completamente.
¿Cómo se contaron? Pues aunque es desagradable decirlo e imaginarlo, pues imaginadlo, por cabezas. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando empezaron a recopilar todas esas cabezas, no había 112, había 113. Entonces, obviamente, sobraba una. ¿Quién era esa persona número 113? Se barajaron varias posibilidades. Entre ellas, pues que podría ser la de un niño que no estaba contabilizado, pero luego se demostró que sí, ese niño sí que estaba contabilizado entre los pasajeros. Se llegó a decir que podía ser un excursionista, que desgraciadamente el hombre estuviese en ese momento por allí, pero también es cierto que no hubo ningún tipo de denuncia ni de desaparición en esos días, ni nadie lo reclamó. Se llegó a decir una hipótesis como que podía ser una persona muy influyente de Inglaterra, de allí de Gran Bretaña, pues que no figurase entre los pasajeros, porque pues a lo mejor no interesaba que se supiese que esa persona estaba viajando en ese avión. De hecho, los testigos, cuando fueron a echar una mano a la zona cero, sí que comentaron entre ellos que había demasiados militares ingleses en el lugar. O sea, ¿por qué tanto militar en un sitio en el que ha habido un accidente de un avión civil? Bueno, ahora que ya traemos con las teorías conspirativas en este sentido de por qué los ejércitos actúan de forma inmediata. Aquí tiene una explicación, claro, evidentemente. Fíjate que yo me voy a veces por los cerros de Úbeda con el fenómeno ufológico y con tantas otras cosas, pero sí que es cierto que tiene una explicación de que enviaron también enviaron militares británicos porque habían muerto ciudadanos propiamente de ingleses. Entonces ellos también, independientemente de que creyeran o no creyeran en un momento complicado, vamos a llamarlo así, de dictadura y demás, creyeran o no creyeran que había sido un accidente, de casualidad, casuística, un error o lo que fuera, que no hubiera sido también quizás a lo mejor abatido, que también sería otra de las hipótesis que se manejaba. De hecho, por eso se envían esos soldados o esos militares ingleses a investigar también este posible suceso. Ahora, podría ser también a lo mejor un vecino de Viladrau o de la zona del Montseny, no sé si las llega a decir, creo que sí. Sí, y es lo que os comentaba, no hubo ningún tipo de denuncia por desaparición, nadie reclamó a ningún pariente, a ningún familiar, ni a ningún amigo, pues eso, de que no lo encontrasen, de que durante esos días, ni días posteriores tampoco. No, está claro que no se sabe que no hubo ningún tipo de denuncia, ni desde Inglaterra, ni desde la procedencia que tenía directamente este avión. No hubo ninguna denuncia de desaparecidos, en ningún caso, con lo cual es una cabeza que ahora mismo está enterrada en la fosa común, como bien has dicho en un principio, y esa fosa común, pues tiene ahora mismo 113 cuerpos cuando debería ser 112. Siempre va a quedar la incógnita de quién era ese pasajero que nunca sabemos el nombre, porque están los 112 nombres puestos en aquella fosa común, la totalidad del pasaje más la tripulación de a bordo, pero una cabeza o un cuerpo incluso íntegro. Sabemos que era una cabeza además, no el cuerpo, ¿no? Quizás esto también sería otra, a lo mejor. Bueno, es que los cuerpos realmente, es lo que te he dicho antes, ni siquiera se molestaron en intentar reconstruirlos. Estaban en tan mal estado que no podían hacerlo. Y como estamos hablando de misterio, y sobre misterios va Nébula, no podemos dejar de obviar cómo un lugar donde ha ocurrido ciertas catástrofes, donde la muerte ha tenido, donde la vida, se puede decir, ha tenido un traspiés en un lugar concreto y ha muerto mucha gente de forma abrupta, aparecen los fenómenos paranormales. Y con ello son bastantes los testimonios que se recogen a lo largo del tiempo, porque tenemos que decir que a día de hoy cualquier persona que pase por aquella zona todavía a día de hoy puede encontrar objetos, que hay una piedra homenaje a aquel accidente que hubo, que además es muy curioso porque fíjate que la prensa de la época marcaba el lugar como un lugar equivocado, nunca dieron el lugar exacto donde tuvo el impacto aquel avión. Sí, efectivamente, días después del accidente, incluso la propia Vanguardia publicó un plano erróneo
no, ese no era el lugar del accidente. De hecho, distaba 2 o 3 kilómetros del propio lugar. Pues todo ha confundido mucho a la gente, porque mucha gente ha querido ver el lugar y nunca lo ha encontrado precisamente por esa distancia. Y eso ha llevado que cuando las personas conocemos el lugar concreto donde ocurrió el accidente, te encuentras que todavía hay esparcidas por aquella zona, te puedes encontrar efectos personales. Que de hecho, como decía en un principio, hay un monumento que se erigió conforme a aquel accidente, donde las personas o los excursionistas dejan esos artefactos o esos enseres directamente en aquella piedra como memorándum del accidente que ahí ocurrió. Pero, como decía, el fenómeno paranormal existe también en este lugar. Y, cómo no, muchos excursionistas, muchos paseantes que van por aquella montaña, que incluso sin llegar a saber que ahí ocurrió este accidente, se encuentran con lo insólito. De hecho, hay excursionistas que afirman escuchar un avión que nunca llega. Luego hay otras personas que van caminando por el lugar, que ven gente como que no concuerda la forma de vestir, las miradas al vacío, están a un lado de la carretera. Digamos que esto nos recuerda mucho al camping de los Alfaques, que tú sabes mucho de ese tema, Raúl. Y la gente que pasea por allí, la verdad es que hay muchísima similitud entre las cosas que ven. Gente parada al lado de la carretera, como os he dicho, con la mirada perdida, con ropa que no concuerda con la época del año en la que están, con rasgos faciales, bueno, pues que no son de aquí, ¿sabes? Digamos que, bueno, los ingleses, las cosas como son, tienen unos rasgos físicos característicos que rápidamente en cuanto los ves dices, es inglés esta persona. Y entre ellos, bueno, pues hay el caso de uno de estos excursionistas, como un poquito os he contado todo esto, pues que él estaba por la zona pero sin saber que allí había ocurrido el accidente. Entonces él nos cuenta que tuvo esa extraña sensación de que alguien le seguía. Pero bueno, él se giraba y no veía a nadie. Estaba él solo y, bueno, de repente, en una de las veces que se gira, ve a un joven, alto, rubio, de unos 30 años, que precisamente él dice que le está mirando. Dice, pero según me estaba mirando, dice, era como si no me mirase a mí. Miraba como a la nada. El chico estaba a un lado de la carretera. Él lo pudo ver claramente. Él pensaba que era una persona de carne y hueso, que tal vez lo fuese, ¿eh? Yo tampoco con esto quiero decir. Pero fíjate, que lo que él no se acuerda es de la ropa que llevaba puesta. Se acuerda de los rasgos, de cómo era físicamente, pero no consigue recordar en ningún momento qué tipo de ropa llevaba puesta. Lo único que sabe es que este excursionista siguió andando, dejó a este chico atrás y en una de las veces que se dio la vuelta, de repente, este muchacho había desaparecido. Dice que la sensación que tuvo fue de verdadero miedo. Has hecho una comparativa, fíjate que has dicho el camping de los Alfaques y has renombrado también este caso, ¿no? Hay una diferencia de 8 años en ese accidente, año 1970 Almonsain, año 1978 el camping de los Alfaques. Diferencia de 8 años, casualidad en un concepto, y es curioso. Nadie del camping de los Alfaques que falleció y nadie seguramente que iba en ese avión sabían que en un segundo iban a fallecer. ¿Por qué digo esto? Porque en el camping de los Alfaques sabemos que hubo una gran deflagración, el cual, cuestión de un segundo, la gente quedó completamente carbonizada, es decir, nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, más que los que se quemaron parcialmente o de forma completa, pero que no se llegaron a carbonizar. Y también, en el caso del avión, uno está volando, hay niebla, hay nubes, el avión empieza el descenso hasta que impacta con la roca. Otro segundo y todos fallecidos. Aquí dirían los grandes médiums sensitivos o espíritas, no sabían que iban a morir o no saben que están muertos y quizás todavía estén paseando por ese lugar. Sí, porque realmente no tuvieron que darse cuenta, ni en uno de los casos ni en el otro. O sea, es algo tan rápido que obviamente no te esperas, que supongo que no te das cuenta. O sea, pasas de estar vivo a estar muerto. O sea, sin ese trance de tiempo de decir... En un segundo. Lo que me va a pasar, que de esta no salgo, que... No te ha dado tiempo a pensarlo.
Pero todo esto no termina aquí, porque también tenemos, gracias a la investigación y la colaboración que en su día tuve con Xavier Godoy, me pasó, él visitó en varias ocasiones el lugar, porque además un compañero de trabajo le facilitó el lugar porque era un gran aficionado a accidentes aéreos y lo visitó y encontró ese lugar que estaba muy mal detallado en prensa. Y junto con otro compañero se fueron a investigar, que ellos incluso tienen objetos también, dejaron objetos en aquel lugar, ¿no? Y curiosamente, pues de aquella investigación intentaron grabar alguna psicofonía que dijera alguna cosa. Y hemos seleccionado de las que nos pasó o las que me dio en su momento 2 psicofonías. Yo creo que son bastante claras en ese sentido. Sí que es cierto que la primera podemos entender perfectamente qué es lo que se dice, pero la segunda, entendiendo que puede ser una psicofonía en inglés y que lo dice de forma tan rápida, no terminamos de entenderlo, ¿no es así? Sí, en la primera la vais a escuchar claramente una voz que en español ellos están hablando y de repente se cuela una voz que dice ¡qué penita! Esa la vais a entender perfectamente. Y para la segunda os vamos a pedir ayuda. A ver vosotros qué escucháis o qué entendéis. Porque nosotros, escuchamos algo así como I feel sleep en inglés. Pero realmente tampoco nos ponemos de acuerdo para saber qué es lo que está diciendo. Así que a ver si nos dejáis en comentarios, pues lo que vosotros queréis escuchar. Sí, además tiene sentido ese I feel sleep, ¿no? También ese sueño, ¿no? Quizás despertar de ese sueño. Pero nada mejor que escuchéis vosotros directamente estas 2 psicofonías que consideramos que son las más apropiadas, podemos decirlo así de alguna forma, el qué penita, que se va a repetir en 3 ocasiones, y ese I can sleep o I find sleep, algo extraño, que también se repite por 3 veces. A ver si los que son más, que entienden más el inglés que nosotros en este sentido, nos pueden ayudar en algo. Así que os dejamos con estas psicofonías. Jordi, pasa la cámara. Espera. Espérate aquí. Aquí así. Sí. Espera. Espérate aquí. Aquí así. Sí. Espera. Espérate aquí. Aquí así. Sí. Jordi, pasa la cámara. Espera. Espérate aquí. Aquí así. Sí. Espera. Espérate aquí. Aquí así. Sí. Espera. Espérate aquí. Aquí así. Sí. Fíjate que últimamente nos da por poner muchas psicofonías en este programa, cosa que nunca había apostado yo por poner psicofonías, pero sí que es cierto que de alguna manera esas investigaciones, en ocasiones, esas voces parece que denotan una realidad que ocurrió en aquel momento o en aquellos lugares que están marcados por el misterio. Hasta aquí una semana más de Nébula. Hemos hecho caso prácticamente al nebulero Sergio, se puede decir así, al nebulero Sergio, que nos decía que podíamos tocar esta temática y casualmente fijaros que, como he dicho al principio de este programa, tuve bien el hecho de poder investigarlo in situ en el lugar, visitando el lugar, incluso viendo aquella fosa común en la cual están enterrados 112 más ese cuerpo que dejamos en interrogante y sobre todo acceder a ese informe en el cual detalla esa realidad, y la realidad no es otra que ese eco radar sobre la vertical de Sabadell y sobre todo de los años 60 y 70, esa evolución que hubo en aquella zona del Montseny, en aquella zona del Vallès Occidental, que denotaba que la fenomenología ovni estaba muy presente y quizás, digo así, de esta forma y de esta manera, quizás aquello pudo ser una pequeña respuesta como me pedía aquella chica que su tía había fallecido en el trágico accidente del Montseny. Pues pasase lo que pasase en aquel vuelo o en aquella torre de control,
Lo cierto es que aquel 3 de julio de 1970 la vida terminó en cuestión de segundos para 113 personas. Y en aquella montaña se quedaron todas sus ilusiones, sus recuerdos, sus inquietudes, sus planes por hacer. 113 almas que probablemente, como has dicho, sigan buscando respuestas, que quedarán atrapadas en la historia de este lugar. Porque a pesar de las investigaciones oficiales son muchas, demasiadas, las preguntas que siguen sin respuesta más de medio siglo después. Así que yo creo que el Montseny guardará para su silencio una historia que, por más que intentemos desvelar, seguirá siendo un enigma. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los misterios que nos rodean y los que habitan en nuestra propia imaginación. Buenas noches a todos. Dado que es la mejor despedida y este mejor comentario en voz de Patricia, nos despedimos hasta la semana que viene, dentro de 7 días, el siguiente jueves. Nos escuchamos, nos oímos a través de las ondas, como digo siempre, desde Nébula, desde el universo, hacia la Tierra, para explorar esos misterios que tanto nos gustan y que tanto nos apasionan a todos. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo, hasta luego.